Bueno, bueno. Entonces, como nosotros en la clase pasada, yo habíamos hablado sobre la anatomía de la muñeca y de la mano, hoy vamos a centrarnos un poquito más ya sobre la biomecánica de la muñeca y de la mano. Nosotros acá podemos observar que esto que vemos aquí, este es el radio, este es el cúbito, ¿sí? Dijimos que la articulación radiocarpiana, que en la muñeca hay dos articulaciones, una es la radiocarpiana y otra es la radiocubital inferior, en donde aquí tenemos nosotros el radio, se articula con los tres primeros huesos de la primera fila del carpo, que era el escafoides, el semilunar y el piramidal. Con este huesito que vemos aquí con el pisiforme no se articula el radio. Y ahí tenemos la primera articulación, que es la articulación radiocarpiana. Luego tenemos la segunda articulación, que es la articulación radiocubital inferior, donde se articula el radio con el cúbito a este nivel. Luego acá tenemos nosotros los huesos de la segunda fila del carpo, tenemos el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso, ¿sí? Estos se articulan con los huesitos, de la primera fila del carpo, ¿sí? Con estos huesitos y forman la articulación carpiana. Y luego dijimos que los huesitos de la segunda fila del carpo se articulan con los metacarpianos, que vemos aquí, ¿sí? Entonces, la articulación que permite la posición óptima de la prensión, el núcleo central de la muñeca es el carpo, ¿sí? Los huesitos del carpo, porque se encuentran en la parte media o en la parte central de la mano y la muñeca. Y el complejo articular de la muñeca es la articulación radiocubital distal, que es esta que vemos aquí, y la articulación radiocarpiana, ¿sí? Donde se articula el radio con el carpo, y la articulación mediocarpiana, que es esto que vemos aquí. Esta es la articulación mediocarpiana, o también se le dice articulación carpiana, donde se articulan los huesitos del carpo. La muñeca es la articulación radiocarpiana que articula con la glenoide antebranquial con el cóndilo carpiano. O sea, la glenoide antebranquial es la glenoide, que es una superficie articular del radio, ¿sí? Que se articula con los huesitos del carpo, con los tres primeros huesitos del carpo, que es el escafoides, el semilunar y el piramidal. La articulación mediocarpiana, que es esto que vemos aquí entre los huesitos del carpo, que articula entre ellas las dos filas de huesos del carpo, que fue lo que les dije, lo de la primera fila con los de la segunda fila. Definición de los movimientos de la muñeca, ¿sí? En la muñeca nosotros tenemos la flexión de muñeca, la extensión de la muñeca, la inclinación radial y la inclinación cubital, ¿sí? Entonces, se efectúa en torno a dos ejes con la mano en posición anatómica. O sea, la mano en posición anatómica es esta posición así. La palma de la mano mirando hacia arriba, eso se llama posición anatómica, que es esta imagen que vemos aquí. El eje anteroposterior o eje transversal, esto que vemos aquí, A con A, se realizan, y esto es si este es el plano frontal, el plano es así, ¿sí? Entonces el eje va a ser así, es así. Entonces el eje es anteroposterior y realiza los movimientos de flexión y extensión. El eje anteroposterior o eje transversal realiza los movimientos de flexión de muñeca y, bueno, extensión de muñeca y flexión de muñeca. Extensión y flexión de muñeca. La posición para la aducción, que es la inclinación cubital, y la abducción es la inclinación radial. Esto que vemos aquí, siempre el pulgar mira hacia afuera, ¿sí? Y el radio siempre se dirige hacia el pulgar. Entonces, este movimiento es la inclinación radial o abducción, y este movimiento es la inclinación cubital o la aducción, ¿sí? Entonces, posición anatómica, que es esto que vemos aquí con la palma de la mano mirando hacia adelante, el eje de la mano pasa por el tercer metacarpiano, primero, segundo y tercer metacarpiano. Aquí pasa el eje, ¿sí? Se localiza en la prolongación del eje del antebrazo. Entonces, el eje
¿sí? De movimiento pasa en la parte media del antebrazo y pasa a nivel del tercer metacarpiano o el tercer dedo, ¿sí? El dedo del medio, ahí pasa. Entonces, la aducción, que es este movimiento que vemos aquí, con el tercer dedo, tenemos primero, segundo y el tercer dedo es de 45 grados, si tomamos como referencia el tercer dedo. De 30 grados con el segundo dedo, si tomamos como referencia este dedo que vemos aquí, el dedo índice, entonces la aducción es de 30 grados. Entonces, si nosotros tomamos como referencia el tercer dedo, esto que vemos aquí, ¿sí? La abducción, la aducción es de 45 grados. Pero si tomamos como referencia este dedo que vemos aquí, el dedo índice, ¿sí? La aducción es de 30 grados. ¿Y por qué creen ustedes que la abducción es, o sea, que la aducción, que la inclinación cubital es mayor que la inclinación radial? ¿Por qué creen ustedes eso, chicas? Porque no hay ningún hombre ahora. Hablando de eso, ¿qué pasó de José Rodas? Él no sigue esta materia. No, profe, no sigue. Ah, ya. Ya Bueno. tuvo, ya dijo. Ah, ya tuvo ya. Bueno. Sí. Entonces, este es el pulgar. Si ustedes inclinan, si inclinan la mano hacia el pulgar, van a ver que el movimiento es menor. Pero si inclinan la mano hacia el cúbito, ¿sí? La inclinación es mayor, o sea, la inclinación cubital es mayor. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la apófisis estiloides, esto, ¿sí? Porque nosotros cuando hacemos, porque esta apófisis estiloides del radio es mucho más grande. Entonces nosotros cuando inclinamos hacia el radio, esta apófisis estiloides, ¿sí? Choca más rápido con el escafoides, con esto acá. Entonces se bloquea el movimiento. En cambio, acá hay un mayor espacio, ¿ven? Entre el cúbito y el pisiforme, acá hay un mayor espacio. Por eso, este cúbito, este es el radio. Si yo inclino hacia el cúbito, ven cómo es mayor. Pero si yo inclino hacia el radio, es menor el movimiento. Es porque acá hay mayor espacio, por eso es mayor. ¿Me están entendiendo ahora? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces, la abducción o la inclinación radial solamente alcanza 15 grados. En cambio, la aducción o inclinación cubital, si tomamos como referencia el tercer dedo, puede llegar hasta los 45 grados de aducción. Pero si tomamos como referencia el dedo índice, llega hasta los 30 grados de aducción. Los movimientos de flexión y extensión, sí, esto es flexión de muñeca y esto es extensión de muñeca. Este es posición anatómica. Entonces, la posición anatómica en la cara dorsal de la mano, en la prolongación de la cara posterior del antebrazo. La flexión y extensión activa es de aproximadamente 85 grados. La flexión es de 85 grados y la extensión es de aproximadamente 85 grados, que es esto que vemos aquí. La flexión pasiva es mayor en pronación 100 grados. O sea, si yo pongo la palma de la mano así, el antebrazo en esta posición, esto se llama pronación. Y yo hago esto, entonces el antebrazo está en pronación, la palma de la mano mira hacia abajo. La flexión puede llegar a los 100 grados. Pero si yo pongo la palma de la mano en supinación, que es esto que vemos aquí, así, con la palma de la mano mirando hacia adelante, la supinación es menor, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos estos dos movimientos de forma pasiva, ¿sí? La flexión puede llegar hasta los 100 grados, ¿ven? Este con la palma de la mano apoyado sobre una camilla, por ejemplo.
y este es la cara dorsal, apoyado sobre la camilla, puede alcanzar 95 grados de extensión. O sea, ¿qué quiere decir? Que la flexión activa y la extensión activa solamente puede alcanzar 85 grados, si es que nosotros hacemos solo. Pero si yo apoyo sobre una mesa o algo así y yo empiezo a hacer este movimiento, que es la imagen que vemos aquí, puede llegar a 100 grados de flexión y puede llegar a 95 grados de extensión. Estos son los movimientos de circunducción, que el movimiento de circunducción es la suma de la flexión, de la extensión, de la aducción y de la abducción. La circunducción es esto. Esto es circunducción de muñeca, ¿sí? Esto que vemos aquí. El complejo articular de la muñeca, que fue lo que nosotros ya habíamos hablado en la anatomía, ¿sí? La articulación radiocarpiana entre la porción inferior del radio y de los huesos de la hilera superior del carpo. La articulación mediocarpiana entre la hilera superior y la hilera inferior del carpo. O sea, la articulación radiocarpiana dijimos que se articula el radio con el escafoides, el semilunar y el piramidal. Y la articulación mediocarpiana, donde se articulan los huesitos de la primera fila del carpo, el escafoide, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, el hueso grande, el hueso ganchoso, el trapecio y el trapezoide. Entonces, eso es la articulación mediocarpiana. En la articulación radiocarpiana, que es la articulación del radio con los tres huesitos del carpo, es una articulación condilia, presenta dos curvas convexas, ¿sí? Esto que vemos aquí, esto es una curva A con A y B con B es otra curva. Una curva antero-posterior cuyo eje, este eje AA, es transversal y este permite los movimientos de flexión y extensión, ¿sí? Una curva transversal BB, esto que vemos así, transversal, permite los movimientos de aducción y abducción, ¿sí? Entonces el eje AA, esta A con esta A, permite los movimientos de flexión y extensión y pasa por la interlínea del semilunar y el hueso grande. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos trapecio y acá tenemos el semilunar. Entonces en esta parte media pasa el eje en el semilunar y luego tenemos, en la segunda fila tenemos hueso grande y hueso ganchoso. Acá tenemos hueso ganchoso y hueso grande. Entonces acá el semilunar y el hueso ganchoso están aquí. Entonces la línea pasa por estos dos huesitos. Eso es lo que quiere decir ahí. Ligamentos de la articulación radiocarpiana. Tenemos los ligamentos colateral o lateral externo, que es el colateral radial, ¿sí? Y el ligamento colateral cubital, que es el ligamento lateral interno. Entonces, el ligamento colateral radial, que es esto, que es este que está acá, ¿sí? Porque se encuentra el serradio, se origina de la apófisis estiloides. Esto se llama apófisis estiloide que vemos aquí. De la apófisis estiloides y se inserta en el hueso escafoides. De la apófisis estiloide del radio se inserta en el escafoides. Y el ligamento colateral cubital, este es el cúbito, se origina de la apófisis estiloide del cúbito y se inserta en el piramidal y en el hueso pisiforme. Entonces ahí tenemos el ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo. El ligamento anterior de la muñeca, ¿sí? Anterior, que es esto que está acá, hacia adelante. El complejo ligamentario anterior se inserta en el reborde anterior del glenoide radial, aquí, en la parte media del glenoide radial, y del cuello del hueso grande. O sea, el ligamento anterior ya se origina del glenoide del radio y se inserta ya en el huesito, en el hueso grande de la segunda fila del carpo, que es lo que vemos aquí. Y el ligamento posterior al mismo hueso forma la cincha posterior. Entonces, el ligamento posterior, el que está acá atrás, también se origina del glenoide del radio y se inserta en el hueso grande también. El complejo ligamentario ya tenemos, el complejo ligamentario lateral, externo o radial, ligamento lateral interno o cubital,
el ligamento anterior y el ligamento posterior. Durante la aducción, la aducción es la inclinación cubital, aducción. El ligamento colateral radial se tensa y el ligamento colateral cubital se distiende. Evidentemente, si yo tengo acá el ligamento cubital o lateral interno y acá tengo el ligamento radial o ligamento lateral externo, si yo inclino hacia el cúbito, este ligamento cubital se va a relajar, en cambio el radial se va a tensar durante la aducción, y durante la abducción, que es el movimiento opuesto, que es esto, acá se va a tensar el ligamento colateral cubital y se va a relajar el ligamento colateral radial, ¿sí? Eso es el movimiento inverso. Durante el movimiento de flexión, si yo hago flexión de muñeca, hago esto, ¿sí? Evidentemente el ligamento posterior se va a tensar y el ligamento anterior se va a distender. Pero si yo hago la extensión, llevo hacia abajo, el ligamento anterior se va a tensar y el ligamento posterior se va a distender. Eso es lógica nomás. Entonces, el cóndilo carpiano está formado por la yuxtaposición de la cara superior de los tres huesos de la hilera superior, de afuera hacia adentro. Acá tenemos el escafoides, el semilunar y el piramidal. Escafoides, semilunar y piramidal, que son estos tres huesitos. Y esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir esta imagen? Que todas estas estructuras están interrelacionadas. Hay un ligamento escapulonunar, o sea, del escafoides al cúbito, pirámido, ulnar quiere decir cúbito, el pisiforme, el trapecio, el trapezoide, el hueso grande, el ganchoso, ligamento trapezoideo, ¿sí? Trapecio grande, ganchoso y hueso grande. Entonces, toda esta estructura, ¿sí? de la primera fila del carpo con la segunda fila del carpo tienen muchísimos ligamentos entre ellos intercomunicados, que son ligamentos pequeñitos y se encargan de estabilizar la articulación mediocarpiana. Entonces, los ligamentos de la articulación mediocarpiana dijimos que era el ligamento colateral cubital o lateral interno y el ligamento colateral radial o ligamento lateral externo. Luego dijimos que había un ligamento anterior. Este ligamento anterior tiene un haz anterior radiocubital, ¿sí? Donde se origina del radio y va al cúbito, y otro ligamento o otro haz que es el haz radiopiramidal, donde va del radio al hueso piramidal. Es el ligamento anterior. Entonces el ligamento anterior, esto que vemos aquí, tiene dos haces. Uno es radiocubital, donde se va del radio al cúbito, y otro es radiopiramidal, donde va del radio al hueso piramidal. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. ¿Qué hora tienen ustedes? 7:28. 7:28. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, porque nos va a quedar ya poco tiempo para dar el pulgar. Entonces yo voy a salir y nos vamos a conectar otra vez dentro de 5 a 8 minutos, a 5 a 8 minutitos aproximadamente para dar por último el pulgar. ¿Está? Dale, profe. Ok.